Hay lugares que no son negocios, son recuerdos. Nevería Roxy nació en los años 30 casi por accidente. Lo que comenzó como la venta de helados en el cine Roxy de Guadalajara terminó convirtiéndose en un ritual para generaciones enteras en la Ciudad de México. 80 años después, las recetas siguen intactas. Han cambiado las herramientas, la ciudad y la familia, pero el sabor no. Luis Gallardo, bisnieto de quienes empezaron esta aventura en Guadalajara, creció en Estados Unidos viendo el negocio con distancia y juicio. Construyó otra vida, otra carrera, otro camino. Y sin embargo, algo lo trajo de regreso. En 2017, mientras la heladería seguía a cargo de su padre, Luis decide meterse en el negocio para honrar el pasado mientras ayudaba a construir el futuro. Ahí comienza el siguiente capítulo de una marca que ya no solo pertenece a una familia, sino a la memoria colectiva de una ciudad. El helado es el vehículo para vender eso, para vender alegría, para vender nostalgia, para vender memoria afectiva. El helado acaba siendo secundario, aunque sí es muy importante nuestro helado y nuestro proceso de fabricación, es más que eso, porque si solo fuera el helado, la gente no estuviera con ese tipo de amor y pasión por lo que representa Roxy para ellos. Soy Mónica Díaz. Acompáñame en otro emocionante vuelo de Takeoff. Si bien no hay un mapa para emprender, toma nota de las coordenadas que muestran estos fundadores, pues podrían revelar la ruta que tanto has estado buscando. Despegamos. Luis, vámonos al origen. Tus bisabuelos vendían helados en el reconocido cine Roxy en Guadalajara. Cuéntanos esa historia. Sí, pues mi bisabuelo, Carlos, se dedicaba al cine. Abrió el cine Roxy en Guadalajara, que también la pregunta principal que me hacen, ¿por qué Roxy? ¿Por qué se llama Nevería Roxy? La historia comienza con el cine Roxy en Guadalajara en 1937. Se abre el cine Roxy. Roxy es el apodo del señor que era un pionero de cine en Estados Unidos. Se llama Samuel Rothafel. Ese señor fue el que llevó el cine de una cosa de feria a una cosa ya como en un teatro completo en los años 20 en Estados Unidos. Mi bisabuelo era fanático y distribuidor del cine mexicano. Abre el cine Roxy en Guadalajara y dentro del cine Roxy vendían helados y nieves. La fascinación de él era la nieve de limón blanco. Y pues así empezó la historia de los helados Roxy dentro del cine Roxy en Guadalajara. En 1946, él decide venirse a la Ciudad de México. Abandonan el cine Roxy. De hecho, el cine Roxy ya no existe como cine, ya se llama Sala Roxy, todavía existe en Guadalajara. Pasó por muchas etapas. Primero fue cine, luego se quemó, luego lo rescataron y se volvió un venue de rock, se volvió como la catedral de rock en Guadalajara. Y ahora es un centro cultural que se llama Sala Roxy. Entonces, sigue existiendo ese espacio, ya no como cine ni como nevería. Y en 1946 se mudan mis bisabuelos, en parte por la familia de mi bisabuela, que era en la Ciudad de México. Le dejan el nombre Roxy, pero se quedan solo como Nevería Roxy. Y ahí empezó la historia de Nevería Roxy en la Condesa. ¿Y qué vendían en esa primera tienda de la Condesa? Siempre ha sido una fuente de sodas. La fuente de soda es un concepto también americano. Es muy padre la historia porque las fuentes de sodas empiezan en farmacias en Estados Unidos. Estoy hablando de después de la Guerra Civil en Estados Unidos, cuando no había mucha medicina desarrollada, las marcas como Coca-Cola, como Dr. Pepper, todas esas marcas que ya conocemos hoy en día como sodas, empiezan dentro de farmacias. La gente que trabajaba en farmacias en esos momentos, pues alegaba que la agua con gas tenía pues, ciertos beneficios de digestión. em, y luego fueron desarrollando otros ingredientes. Pues la Coca-Cola, ¿por qué se llama Coca-Cola? Pues tenía una parte que es la hoja de coca, que en un momento sí tenía pues algunas partes de cocaína dentro de la Coca-Cola, y la cola, que es una nuez. Entonces, pues entre el efecto de la cocaína y la cafeína de la nuez, pues ellos decían, oye, te quita el sueño, te quita el dolor de cabeza, y así empiezan las fuentes de sodas dentro de farmacias. Ese concepto se va muriendo porque pues, Coca-Cola se vuelve de ser algo que vendían dentro de una farmacia en la fuente de sodas a algo embotellado
que sale de la farmacia y pues ya el negocio principal de Coca-Cola, el Dr. Pepper, pues es consumo fuera de farmacias, fuera de fuentes de sodas. Pero el origen de Roxy fue eso. Ujú, Yo creo que por el inicio que tuvo mi bisabuelo en el cine, se trajo una barra de un diner de ujú, Chicago, que es la barra que tenemos ahí todavía en la barra de la Condesa, y quiso hacer una especie, pues, de fuente de sodas americano y fusionándolo con cosas mexicanas. Entonces, en los diners mexicanos, o en americanos se vendían hot dogs, se vendían ujú. sándwiches y también sodas. Eran como puntos de reencuentro donde la gente iba por un momento social, te podías echar pues, tu sándwich, te echabas tu agua gasificada con limón, y a lo mejor una malteada. Mis bisabuelos tropicalizaron ese concepto con la historia de las nieves mexicanas. Entonces, las nieves mexicanas también tienen una historia, pues, muy larga, se traían hielo del Popocatépetl, del Iztaccíhuatl, y esto tiene desde hace Ujú. cientos de años. Entonces, combina mi bisabuelo, y mi bisabuela esa tradición de nieves de garrafa, donde combinas el hielo, la sal, con sabores de frutas, guanábana, zapote, mamey, con, pues, un diner gringo. Ujú. Entonces, así nace la nevería Roxy. No creo, no sé qué tan intencional fue esa decisión. También vendían tortas, entonces como que fue migrando el negocio de algo que yo creo que querían vender, pues, cosas de diner gringo, Ajá. a un negocio que se vuelve, pues, más heladería y nevería que diner. Que siempre es el punto, ¿no? Tratar de explorar a ver qué tantos productos le caben a un Sí, concepto y prueba y error. Pero justo. entiendo que Nevería Roxy en ese momento ¿estaba en Mazatlán, en La Condesa? Sí, estaba en otra, ahorita estamos en la calle Mazatlán, la primera Roxy estaba en la Condesa, a unas cuadras de ahí. Luego se migran a la tienda que está ahorita actualmente ahí en Mazatlán y Fernando Montes de Oca. Era un local que era un taller, Ujú, taller mecánico, y eso también es de los accidentes que suceden en la historia de Roxy, porque como era taller, tenían, pues, cortinas, no tenían puertas al ujú. taller. Y no fue una decisión, fue algo natural del lugar donde nos quedamos con ese concepto y ya después fue una decisión pues, muy intencional de no queremos puertas en ninguna de las tiendas. ¿Por qué? Porque las puertas generan este obstáculo donde la gente a la mejor puede preocuparse si pertenecen adentro, si les va a alcanzar, Ujú. y en ninguna tienda tenemos una puerta, o si son puertas, son correlisas, entonces el espacio es muy abierto, pues, para que la gente no cuestione si pertenecen dentro de la nevería. Dices que la historia de Roxy es una historia de accidentes. ¿Cuál dirías que fue el primer accidente afortunado? Pues, el accidente es que empezaron queriendo dedicándose al cine y acabaron dedicándose a los helados, ¿no? Em, Hay una conexión ahí, pero yo no creo que mi bisabuelo quiso empezar una nevería. Yo creo que la vida lo llevó a una nevería. Hay temas de diseños, la barra que trajeron de Chicago con unas líneas muy bonitas, pues, fue porque así venía la barra. Y ahora toda nuestra imagen en envases, en menús, pues, ha adoptado estas rayitas Sí, es muy que se icónico han ya. vuelto Ujú. icónicas de nosotros, pero no fue por una invención que hicimos nosotros, pero ya es muy padre cuando abrimos tiendas nuevas, ya con las puras rayas y los colores, que son colores parecidos a los que teníamos de esa barra original, pues la gente ya piensa en Roxy, sobre todo los niños dicen: "Ah, mira, aquí va a haber una Roxy", solo porque es una barra con la que empezamos en Mazatlán. Oye, ¿y en aquel momento era solo una tienda? O sea, hablando todavía de tus bisabuelos, Sí, 1946, cuando vinieron para acá. ¿Cuánto tiempo estuvieron con una sola tienda y era un modelo de negocio exitoso? pues como 30 años, primero eran mis bisabuelos, ellos tuvieron 3 hijos, Ujú, em, por mucho mi abuelo, uno de esos hijos era mi abuelo. Mi abuelo se dedicó toda su vida en trabajar en una planta de plástico. Vendían componentes de plástico a armadoras y a empresas de automotrices. Esa fue la carrera de mi abuelo. Él nunca se dedicó a los helados. Los 2 hermanos de mi abuelo se mueren relativamente jóvenes, y mis bisabuelos le abren la tienda de Tamaulipas a uno de sus hijos y a su esposa, María Luisa, que sigue viva hoy.
Entonces, eso es en los años 70, donde empieza la segunda Roxy, que esa Ok. sigue ahí en la calle de Tamaulipas. Esa Entonces, sigue desde los 70. esa sigue ahí, en esa esquina de Tamaulipas, y ¿cuál es? Alfonso Reyes. Ok. Entonces, pues, en los años 70 empieza la segunda. em, Como mencioné, se muere muy joven, los 2 hermanos de mi abuelo, y luego muere mi bisabuelo, dejando viuda a mi bisabuela, y mi abuelo ya estaba retirado. Mi abuelo se dedicó a su profesión de vender partes de plástico a Nunca empresas. se metió en los helados antes de eso. No, se había retirado, se muere mi bisabuelo, y para echarle la mano a mi bisabuela, entra al negocio de la nevería de Mazatlán. Ujú, Y ahí, pues, se da cuenta que está muy mal administrada, que hay fugas por todos ujú. lados. Y tu pregunta que si era buen negocio, no he revisado estados financieros de ese momento, pero me dicen que no era buen negocio. Se mantenía y, pues, la gente se mantenía de esa tienda, pero no era un negocio muy rentable. Entonces, mi abuelo, que ya estaba retirado, Ujú. no sé cuántos años tenía, pero yo creo que ha de haber tenido como 60 años, entra ahí con su mamá, y él empieza a dar forma a lo que yo creo que mucha gente hoy ve como la nevería Roxy ahí de la Condesa. Okey. Y estuvo ahí operando esa tienda hasta que murió hace un par de años. Ah, todo ese tiempo estuvo tu abuelo. Sí, Guau, eran 2 tiendas en ese momento. sí, él operaba la tienda de Mazatlán, Ujú. y la esposa de su hermano operaba y opera la tienda de Tamaulipas. Y esa fue la Okey. historia durante muchos años, esas 2 tiendas de la Condesa. Hablemos de esa segunda generación, fueron de los años 70 a más o menos, ¿a cuánto que Comienzos de los estuvo? 2000, Okey, todavía solo eran era la 2 de tu tiendas. abuelo con 2 tiendas. Ajá. Llega tu papá a la escena y entiendo que tu papá es abogado y también decide irse por otro camino. Sí, mi papá siempre fue abogado, em, se mudó a Estados Unidos. Yo nací y crecí en Estados Unidos, y le da un infarto a mi abuelo, pues, comienzo de los 2000, más o menos. Em, Mi papá piensa que se va a morir mi abuelo, entonces en esa regresa a la Ciudad de México, se mete a la nevería para saber, pues, qué tiene mi abuelo, poner las cosas en orden. Resulta, mi abuelo sí vive, no Ujú. se muere, em, pero en ese ejercicio que mi papá se empezó a meter a ver a la nevería, dijo: "Oye, papá, tú tienes una joya aquí, así, tienes un Sí. negocio muy rentable". Empezaba a ver revistas de extranjeros que venían como a ver a la nevería Roxy en la Condesa y en sus guías Ujú. turísticas, y le dice a mi abuelo: "Deberías de abrir más tiendas Roxy, así, creo que hay un mercado para esto dentro de la Ciudad de México". Y mi abuelo, yo creo que también por edad, ya le iba suficiente bien con esa tienda de Mazatlán. Dijo: "No, yo no quiero abrir más Sí, ¿para qué tiendas, me estoy complico? muy cómodo con mi Ujú. tienda aquí en la Condesa, pero si quieres, pues, tú abre otras tiendas". Entonces, mi papá con su primo, que es el hijo de María Luisa, la dueña de Tamaulipas, deciden abrir una tienda más, que es la que ahorita está en Prado Norte, sigue ahí. Okey. Esto fue hace 16, 17 años. Em, y ahí hubo una decisión importante que tuvieron que tomar. Mi papá era abogado, pero yo creo que ya Ujú. estaba cansado de ser abogado, y le apasionó un poco más la historia de poder vender helados. Em, Contratan a un arquitecto para ver cómo se va a ver la nueva nevería Roxy. Y habían ahí opiniones diferentes de si se va a ver muy moderna, si debe de ser art déco, y un amigo de mi papá le dice: "No le muevas nada". Así, que Sí. la nevería Roxy de Prado Norte sea igualita a la tienda de Mazatlán, igualita a la tienda de Tamaulipas. ¿Y sí? Y Sí así fue. le hicieron, así se veía, tenían habían cosas un poco diferentes, como unos Ujú, booths parecidos a los diners, pero ujú. si tú ves las 2 tiendas al lado, pues, no sabrías decir cuál abrió primero, porque parecía una réplica la de Mazatlán. Y fue una decisión, yo creo que correcta, em, porque mucha gente venía de diferentes zonas a visitar la nevería Roxy Ujú, en La Condesa. Entonces, ya la gente que vivía cerca de Prado Norte, pues, ya se podía quedar en las lomas, ir ujú. a su nevería Roxy.
Em, entonces, como fue un éxito esa, abrieron después una en Polanco, abrieron una en Satélite, abrieron otra en la Cineteca Nacional, manteniendo la misma esencia que ya no es diner, sí, la gente trata de explicar, pues, qué es, cómo describes el estilo de la nevería Roxy. Pues, es una combinación extraña de Ujú. fuente de sodas, nevería, sí es retro, pero, pues, también tiene algo contemporáneo, em, y así se mantuvieron como 5 tiendas, em, antes de que me empecé a involucrar yo. Y en esa etapa de tu papá, digamos, el capítulo en el libro de Roxy que dirigió tu papá, eran 2 tiendas que dejó tu abuelo, más él abrió 4. Sí. ¿Pero él seguía siendo abogado? No, sí se metió full. Se metió full. Él Okey. tenía un despacho en Tijuana, yo crecí en San Diego, él trabajaba en Tijuana, poco a poco fue dejando su práctica de abogado y en algún momento sí se dedicó full, pues, a la nevería. Lo interesante es que no es una historia de expansión, agresiva, la de Roxy, es de una de muy cuidadosa, de una joya que la gente se convirtió, como decías, en un donde los extranjeros y los mismos locales era muy mágico ir a Roxy. ¿A qué le atribuyes eso? ¿A la Uy, nostalgia de la marca o al producto, al lugar? creo que hay una parte, sí, la nostalgia sin duda juega un papel importante, em, el producto también, así, algo que se ha perdido, yo creo últimamente en el mundo, no nos acostumbramos a probar cosas con sabor o que sean naturales, ¿no? Ujú. Em, Nuestras recetas son muy sencillas, nosotros creamos bases desde cero, no compramos bases industriales. La forma en la que se produce el mamey, pues, se pela el mamey, se pasa por una red que es un sedazo, y lo que se produce en un martes, en un viernes lo estás consumiendo. Y es triste porque cuando llevas a alguien nuevo a una nevería Roxy y prueba una nieve de mango, por ejemplo, se quedan sorprendidos y dicen: "Es que esto me sabe a mango". Dices: "No, pues, es que es un mango con azúcar y agua, Sí, pero es un sí, mango". sí. Em, entonces, yo creo que una parte sí es el producto, que se ha mantenido sencillo y lo más natural posible. Otra parte es la nostalgia de querer revivir momentos bonitos de la infancia. Y hay así los clientes me preguntan: "Pues, ¿cuál es el cliente típico de Roxy?". Y no hay un cliente típico, porque están los chavitos con sus papás, que eventualmente van a ser el chavito con su novia o novio, y luego va a ser, pues, la pareja con sus nuevos hijos, y luego se forman abuelitos, y los abuelitos llevan a los nietos. Se acaban siendo una mezcla muy interesante, pues, de toda la ciudad en las tiendas. Y yo creo que también juega un papel lo análogo, así Ujú. son tiendas cero digitales, no tenemos ninguna pantalla, Sí. en un momento, y esto yo creo que fue un error, pero era solo en efectivo, como que no había ni para pagar con tarjeta. Ujú, Por un lado era muy incómodo eso, pero por otro lado era como, no, pues aquí se trabaja a la antigüita. ujú. Y esa noción de aquí hay historia, aquí hay memorias, aquí hay emoción, le llamaba la atención y le sigue llamando la atención a la gente. Cuando hay otras opciones del mercado, que no es que sean buenas o malas, pero se siente diferente entrar a un local con pantallas, muy Sí, comercial, donde en tu cara está 2 por 1. Queremos ser como el antítesis de eso, queremos ser sí. algo muy análogo, muy humano. Y es interesante porque ya tomando ya en dónde está Roxy ahorita, ya no es recrear una fuente de sodas de los años 40, es como tratar de entender por qué se les hizo atractivo ir a una fuente de sodas que parecía antigua. Em, es rescatar, pues, cuál es esa razón de ser o ese impulso que la gente tiene, por lo menos los que son clientes de nosotros, a visitar ese lugar. Y es un poco se vuelven lugares como sociales de barrio, donde vas a por un momento de pausa. Sí.
Em, Creo que eso es como lo fundamental. Esta es una pausa. El helado es, pues, un momento bonito de tu día. No es necesario de una forma así desde un punto de vista alimenticio, pero creo que sí es necesario desde un punto de vista emocional. Justamente eso te iba a decir, ¿no? Más allá de la estrategia de tener un producto y de cuidarlo y seguirlo haciendo artesanalmente como lo hacían desde los inicios, creo que entendieron muy bien la parte de la experiencia y la conexión emocional que tiene la gente con ir a comerse un helado. Si te fijas, los nuevos conceptos de helados es más grab and go. O sea, vas por tu Sí, helado y te lo llevas. Aquí la gente, yo lo he observado mucho en la Roxy, que voy yo, a lo mejor en la Mexicana o en Polanco, en las de Prado, la gente va y se queda. sí. O sea, es un lugar donde va la gente a convivir y eso es precioso y eso sí creo que es muy difícil de lograr, ¿no? Se vuelve más caro operar tiendas con sillas, Sí. porque requieres muchos meseros, requieres más espacio, pero esa es una distinción. Queremos que la gente vaya a pasar un tiempo ahí. Otra cosa que no se tiene música en las sucursales. Pensamos muchas veces que cuál sería la música si hay música en Roxy. Ujú, Pero como hay una gama muy amplia de clientes, creo que todas las músicas o todo el tipo de género de música, a alguien le va a gustar y a alguien no le va a gustar. ujú. Y el hecho de que no haya música te forza a conectar con lo que está enfrente de ti. Si es una persona, pues tienes que hablar con la persona y no puedes estar distraído con otra cosa que está tratando de generar un ambiente a veces artificial. Te veo ya muy conectado emocionalmente con Roxy, obviamente, por todo el Sí. legado familiar, pero hablemos de los inicios, porque tú creciste en Estados Unidos viendo un poco el negocio familiar con distancia y juicio. ¿Cómo fue esa etapa? Sí, sí, ni mi abuelo creció queriendo ser nevero, mi papá tampoco, y yo tampoco. Así, yo crecí en San Diego, luego me fui a la universidad, pues, en Boston, em, ahí estudié para ser también abogado, estudié en Harvard, y en Harvard tienen unos estudios que se llaman Government. Ahí tienes que estudiar undergrad y después te vas a la maestría para poder ejercer como abogado. Pero me di cuenta muy rápido que no era lo que quería hacer. Y algo que es muy padre del sistema americano a nivel universidad es que no te exigen a los 18 años escoger tu carrera. Ujú, Es como, aquí es todo tronco común, experimenta y ya después decides si quieres ser médico, te vas a medical school, si quieres ser abogado, te vas a law school, si quieres ser empresario, te vas a business school. Y yo experimenté los veranos. Un verano trabajé aquí en México en un fondo de inversión, no era lo mío. Luego fui profesor de inglés y de educación física en Costa Rica. Me encantó, pero me encantó para un verano. ujú. Dije: "No tengo vocación para ser profesor, de chavitos". Em, y luego trabajé en Washington, D.C. en un think tank, y me gustó como los proyectos que desarrollaban, pero trabajar en Washington me dio una probadita en la burocracia de lo que es Sí. trabajar en política, que también dije: "Pues esto no es lo mío". Y en ese momento hay un señor que se llama Andrew Yang, que empezó un programa que se llama Venture for America, reclutando a chavos de escuelas, pues, prestigiosas en Estados Unidos y conectando a esos chavos con empresas en ciudades que no tienen los recursos para atraer talento. Ujú. Ciudades como Detroit, ciudades como, New Orleans, Cincinnati. Y así acabo yo en Cincinnati. Este señor, pues, me emocionó mucho su propósito de levantar, proyectos en ciudades que tuvieron algún legado industrial, pero que por el tiempo perdieron relevancia en Estados Unidos. Y en ese momento entré a una cervecería que tenían 5 o 6 empleados, em, y me contrataron como ayudante general. Así, originalmente querían un vendedor, me postulé para ser vendedor en esta cervecería. Cuando fui a ver la cervecería, me dijeron: "Oye, tenemos malas noticias, ya contratamos a alguien para ser vendedor, entonces ya no tenemos una vacante". Pero entré en el espacio, que era un espacio que fue una planta embotelladora en Cincinnati. Conocí a los fundadores y dije: "Siento algo aquí que no siento en otros Ujú, lugares, quiero trabajar con ustedes, da lo mismo lo que sea". ujú. Y me dijeron: "Bueno".
gradúate y en 6 meses te vienes a trabajar con nosotros. Y ahí fui llenando huecos de, oye, no tenemos sitio web. Pues ok, voy a hacer un sitio web para Ujú. ustedes. Oye, no tenemos una estrategia de marketing. Pues voy a hacer la estrategia de marketing. Em, Queremos abrirnos mercados. Pues ahí estaba yo manejando a Indiana, Tennessee, Illinois, todo el Midwest. Empecé a manejar, a vender la cerveza y fue una experiencia increíble, así especialmente como primer trabajo fuera de la universidad, Ujú. pues vender un producto, yo le digo a la gente, sí me gusta la cerveza, pero no trabajaba ahí porque me encanta la cerveza. Ujú. Me encanta ahí como lo que representa la cerveza para mucha gente, pues es algo que trae a la gente juntos, em, y el espacio que habían creado de ellos era especial. Así esta cervecería se volvió el lugar para convivir con gente en Cincinnati, y eso se me hizo increíble. ¿Qué aprendiste trabajando en esa cervecería que ahora has podido aplicar en la Roxy? Pues yo creo que más que aprendí, me di cuenta que me encanta poder, así, me encanta poder facilitar ciertos ambientes sociales. A mí más que el helado, lo que me apasiona es el momento del helado. Si el momento del helado se me hace sagrado. La cerveza es diferente, ¿no? La cerveza, pues tienes que tener cierta edad para consumirla, se puede prestar alcoholismo, entonces hay un lado bastante oscuro que también pude ver ahí trabajando en la cervecería, pero diría, por un lado, aprendí que hay algo muy bonito de tener un espacio donde la gente de la comunidad se puede reunir. em, Algo que me tocó también ver directamente en el mercado de cervecería artesanal, que ya se ha desarrollado muchísimo, pero estaba como en medio del boom cuando yo trabajé ahí. em, o Anteriormente, la gente que lanzaba sus cervecerías artesanales Ujú. eran brewers que les apasionaba el proceso de hacer cerveza, pero no tenían tanta apreciación o conocimiento de marketing y branding. Entonces, hacían diseños que les hacía el amigo artista locochones que no destacaban en los supermercados, ¿no? Nosotros contratamos una agencia en Estados Unidos que nos hizo una lata preciosa. Hasta hoy en día, digo, es una lata Ujú. muy bonita que conectaba la historia de la marca y la veías en los súperes y decías: "¿Qué es eso?". Aunque no supieras que era cerveza, luego te enseño el logo, pero era algo que te llamaba la atención y te Ujú. intrigaba de que: "Oye, esto está muy limpio". No parecía hoy en día, ya para hacer cervecería o cualquier bebida en un Ujú. supermercado tienes que tener un branding, pues, Sí, llamativo, porque, pues, ya el estándar es muy alto, ¿no? sí. Pero en ese momento no lo era. Entonces, como que también me dio una apreciaci empecé a apreciar la importancia de branding. Y por último, creo que la cultura que tenía esta cervecería era padrísima. Y era como que unieron muchos misfits de la Ujú. comunidad que por alguna razón acabaron en Cincinnati y se sentían apasionados por vender la cerveza. Y esa cultura, pues, fue algo que también me dejó muy marcado. Y si le preguntas a los fundadores de ahí, que hoy en día todavía me llevo muy bien con ellos, pues pasó un poco por accidente. Así fue Ujú. rescatar un espacio antiguo que tenía cientos de años de historia, con un buen logotipo, con una buena receta de cerveza, y luego un grupo de personas que no tenían nada que ver ahí, pero generamos una cultura padrísima. Y eso fue, dije, a donde me vaya, quiero Sí. tratar de replicar algo de esto. ¿Y qué te trae a México de regreso en 2017? Pues Cincinnati me empezó a quedar chica, estuve ahí como 2 años y medio, y mi grupo cercano era, pues, mi novia en ese momento, que trabajaba en otro startup ahí, mi roomie, que era un cuate que también vino con el programa de Venture for America. De hecho, él fue el que contrataron como vendedor en la cervecería. Nos volvimos roomies y Ajá. seguimos hoy en día siendo mejores amigos. Llegó un momento donde dijimos: "¿Sabes qué? Cincinnati es una ciudad muy chiquita". Ujú. Entonces, pues, en algún momento dices: "Tenemos 25 años, ya fuimos a todos los bares 5 veces, Sí. a todos los restaurantes 5 veces", y dijimos: "Pues, estamos listos para otra aventura". Entonces, mi exnovia se fue a esquiar a Japón,
Mi roomie se fue a darle una vuelta al mundo de mochilero y terminó en Kenia, y yo, pues, me fui en un viaje de surfear a Perú con la intención de regresar a México. Es como que México siempre, aunque viví lejos de México, culturalmente siempre tenía esta espinita de, pues, soy mexicano y quiero Ujú. regresar a México a vivirlo, no ir de ahí de vacaciones con mi familia, pero vivir lo que es la Ciudad de México. Entonces, por eso me vine en el 2016, hace 10 años. Y entras a Roxy, tu papá estaba al frente de Roxy en ese momento, Sí, y tú te incorporas como para decirle: "Oye, déjame echarte la mano", o ¿cuál fue la razón por la que? sí, pues en ese momento dije, a lo mejor sí me están gustando los negocios, yo creo que a lo mejor quiero hacer un MBA en Estados Unidos, em, pues a lo mejor puedo pasar 2, 3 años en México, agarrar algo de experiencia aquí y después regresarme a Estados Unidos a estudiar. Y le empecé a ayudar con temas de expansión, buscando nuevas tiendas como la de Santa Fe. Contratamos un arquitecto para imaginarse cómo se verían las nuevas Ujú, sucursales. Em, el tema de branding, no había nada en los envases, no había ni un logotipo. Existía el logotipo de Roxy, pero ujú, no estaba visible en nada de lo que vendíamos. Entonces, pues hicimos un ejercicio de branding, pues, para que fuera consistente lo que la ujú. gente sentía con lo que la gente estaba viendo en los empaques y con los helados. Entonces, me dediqué más a la parte, mi papá dice que era la parte bonita del negocio, lo divertido. Sí. Lanzamos la vertical de eventos, compramos una combi, Ujú, y esa combi viajaba a eventos, a festivales, a fiestas, a bodas. Sí fue me estaba dedicando a, pues, a nuevas verticales y expansión de tiendas. Abrimos con Tijela de Santa Fe, nos movimos a otro local en Pedregal, em, ¿cuál otra abrimos? Últimamente abrimos la del Bosque de Chapultepec, pero seguía siendo un crecimiento, pues, bastante lento. Estaba involucrado mi papá y su primo, em, y, pues, el enfoque no era crecimiento, el enfoque era, pues, mantener la tradición y ambos vivían del negocio. ujú, Entonces, como que el enfoque no era hay que reinvertir todo para hacer una marca claro. masiva. Era, pues, hay que mantener este negocio que es rentable, hay que cuidar a la gente que tenemos con nosotros, y se quedó ahí pues, como esa visión en ese momento. Y llega 2020 y ahí es donde decide tu papá salirse, ¿no?, del negocio y te quedas ahora sí tú al frente ya con otra visión. Sí, mi papá, em, cuando llega la pandemia, se regresa a San Diego y él juró que se iba a morir. No se enfermó, pero ¿De COVID? de COVID, así él juraba. Teníamos reuniones Ujú. familiares donde en su mente dijo: "Aquí ya llegué al Ajá. final, el mundo se va a acabar". Mándale un saludo. Sí, Dile: "¿Cómo vas?". y me dice: Huicho, Ajá. pues, ya te toca a ti, haz lo que quieras con la nevería". Y yo sí me quedé en México, em, en ese punto, era lo opuesto de crecer, era enfoque en sobrevivir, ¿no? Fue para toda la industria, la pandemia fue algo horrible, em, pero afortunadamente no tuvimos que cerrar. Cerramos una tienda que estaba en el centro histórico, pero ya era una tienda, el centro histórico se vio muy afectado por la pandemia y estábamos a unas calles, estábamos atrás del Munal, una tienda muy bonita que hasta hoy en día la veo en imágenes y digo, esa tienda representaba lo que es Roxy para mí, pero no era rentable. Entonces cerramos esa tienda y el enfoque fue sobrevivir y no tener Sí. que despedir a nadie. Y afortunadamente no tuvimos que despedir a nadie. Em, ¿Cómo sobrevivimos? Con plataformas de delivery, fue lo que nos salvó. Em, Guau. Teníamos buenas relaciones con los caseros, nos hicieron unos buenos descuentos, temporales para la renta, no teníamos deuda, entonces eso nos ayudó mucho, Ujú. em, y teníamos una administración, pues, muy ligera. Así estaba yo, que hacía todo el tema de la nómina, hacía los pagos, hacía el reclutamiento, como que no había una estructura administrativa que, pues, sí era bastante chamba para mí, pero también no eran tantos gastos como una empresa, corporativa que
en la pandemia se vieron más afectadas. No, y seguía siendo un manejo administrativo muy análogo también, hacia adentro S- y hacia afuera. Sí, Era justo, muy, muy manual. justo. Ajá. Sí. Y brinca en la pandemia y tú te das cuenta que para crecer necesitas ya un poco, pues, dejar a un lado, decir, la familia ya no puede seguir llevando este proyecto hacia donde yo lo quiero llevar, vamos a levantar capital. Sí, em, en la pandemia hice esta maestría que se llama el MEDEX en el IPADE, que tiene mucho enfoque en empresas familiares. Entonces, lo que me ayudó mucho esa maestría, seguía trabajando, que era lo bueno, entonces sí acabé haciendo la maestría, pero de forma part-time, entonces seguía estudiando y trabajando, y te deja ver los casos exitosos y no exitosos de las empresas familiares que son muy comunes en México. em, y acabé escribiendo mi caso de la nevería Roxy, em, y las conclusiones que saqué es que mi familia solita ya no era pues, mi familia ya no era la mejor adecuada para llevar el legado de Roxy hacia adelante. Ujú, Em, y no es por temas ni de capacidad, ni de relación. Afortunadamente, así creo que a nivel relaciones, pues, mi papá y mi abuelo sí llegaron a tener temas de relación que fue gravemente impactado por el negocio. Yo no quise entrar al negocio en parte porque no quería que mi relación con mi papá sucediera lo mismo, pero ya con mi papá con mentalidad de retirarse, su primo que seguía trabajando, pero tenía otro trabajo en un corporativo en México, entonces participaba, pero no estaba ujú, operando. Pues sí me llegué a la conclusión donde dije: "Quiero que Roxy siga siendo de mi familia, pero también quiero que entre gente con una visión y con energía diferente". ujú. Entonces, en 2022, em, hablando con mi tío y con mi papá, dijimos: "¿Sabes qué? Pues hay que empezar este capítulo para levantar dinero y que mi papá, si ya no quiere estar Ujú. operando, pues no se sienta forzado a estar operando cuando no es lo que quiere". Y ese fue un camino muy largo. Em, Cuéntanos un poco cómo fue ese proceso de buscar inversión. pues primero, pues era un proceso interno primero de hay que evaluar lo que tenemos. Em, Luego la conversión es, ¿se puede mantener en la familia? Pues a lo mejor mi tío le puede comprar su parte a mi papá, pero pues por muchas razones ya no era factible eso. Y afortunadamente habían muchos grupos que nos habían buscado en muchos años de quiero franquiciar Roxy, quiero Ujú. comprar Roxy. ¿Por qué Entonces, nunca franquiciaron? Nada más me da curiosidad. porque pierdes mucho el control. Em, por lo menos para nosotros, franquiciar es una forma relativamente barata de crecer, pero cuando lo que estás ofreciendo es una conexión humana y un proceso de servicio, es muy fácil de que se te salga de control ese tipo de expansión. Ujú, Entonces, nunca hemos franquiciado y no creo que vamos a franquiciar, por lo menos pronto. Entonces, por eso no se franquició. okey. Em, y en ese proceso de que terminaron siendo 3 años, pues, hablábamos con grupos restauranteros, avanzábamos con una oferta, se cae esa oferta. Empezamos con otro grupo y, pues, por muchos temas es muy difícil atender las necesidades de tantas personas, porque Ujú. mi papá quería ciertas cosas, mi tío otras cosas, yo otras cosas, los empleados otras cosas, los grupos otras cosas. Entonces, era encontrar ese punto en medio donde todos salían suficientemente satisfechos. Y por fin, el año pasado, logramos cerrar con mis 2 nuevos socios en una estructura donde sigue participando mi familia, pero ya tenemos a gente también que conoce la marca de toda la vida, que le encanta el propósito de la Ujú. marca, la visión de la marca, y que pueden echar mano para crecer este proyecto. ¿Y cómo fue ese proceso mientras? Porque fueron 3 años de buscar inversión, que es una chamba de tiempo completo, y al Sí, mismo tiempo tú estabas operando ¿en qué tenían? ¿9, 10 sucursales? 10 sí, 10. Las 10. ¿Cómo te repartías en funciones? Porque ha pasado mucho, sobre todo en emprendedores, sí, donde, pues, por estar atendiendo la inversión se te cae la operación. es muy común Sí. eso, sí, fue muy desgastante
yo a nivel personal, sí sufrí mucho, y me acabé desmayando un día, em, en un concierto de los hermanos Gutiérrez, un concierto muy tranquilo, así no fue un desmayo por, no sé, pantallas o por volumen, em, y me llevó pues, entré, pues, ya en una nota personal a terapia, donde me diagnosticó la terapeuta con anedonia, que es como la inhabilidad de sentir cosas buenas o malas. Relacionado a la depresión, pero no era una depresión, y lo que tuve que darme cuenta es que este ritmo donde estaba pensando el enfoque total en operar, en cerrar la parte de la inversión, pues, el que acabó Ujú. sacrificándose fue yo mismo, y también mis relaciones, así está es horrible que tu esposa, yo me acaba de casar, que te diga: "Oye, ya no eres la persona que conocí", y tenía la razón. ¿Por qué? Porque era tan pesada no era tanta no es un cargo como tanto de chamba, sino emocional. Y tener que lidiar cuando se caía cada deal y empezar de Ujú. nuevo, em, ese ciclo de 3 años sí fue complicado, em, pero, pues, tuvo un final feliz. Uno personal, donde acabé trabajando Sí. cosas que, pues, jamás había ido a una terapia yo, em, esa experiencia de desmayarme, pues, me dio como la razón de empezar ese proceso que acabó siendo muy positivo en mi vida y terminé con socios, pues, increíbles, la verdad. No, y qué buena experiencia esa de tener el paralelo donde te vas retando a nivel personal y profesional, porque y me gusta mucho meter la parte personal en esta conversación, porque, pues, una cosa no existe sin la otra, ¿no? La parte de emprender, de Sí, crecer un negocio, los retos, la parte psicológica, la factura que te cobra emocionalmente a tus relaciones personales, pues, todo es parte de. Yo creo que tú sin tu esposa y sin un apoyo y sin sí. una red de contención, pues, no la libras. Yo creo que, ¿en algún momento pensaste en cerrar, Roxy? No, No. no, Es el negocio más no, resiliente que conozco, déjame no. decirte. Así en la pandemia, sin duda, sí hubo Ujú. pensamientos de que nos vamos a ver forzados a cerrar, Sí, no por decisión, pero, pues, por lo menos en los primeros meses se veía muy, muy oscuro el panorama. Em, yo creo que a nivel personal el aprendizaje en la universidad remé, estaba en el equipo de remo, no era de los buenos, era de los más malos del equipo, pero para mí fue un logro solo llegar al equipo, ujú, y algo que te enseña el remo es que la mente, pues, es mucho más débil que el cuerpo. Entonces, la mente te empieza a decir: "Ya no puedes, ya te duele, ya para", y el cuerpo puede más. Entonces, en el remo, a un nivel medio tóxico, es remar hasta que estés vomitando y vomitas y te subes otra vez. Y es un deporte que genera mucha disciplina, pero a mí se me hace un deporte muy, muy difícil. Aprendí mucho de eso y a la parte del trabajo, pues sí aprendí, y por eso también en otros deportes me gusta correr maratones, porque me gusta ese sufrimiento físico, me gusta ese reto. ujú. Pero llegas a un punto donde dices: "Okey, está bien decir que tu mente es la débil y que tu cuerpo puede más, pero puede hasta cierto momento", ¿no? Sí, Yo he corrido maratones sin entrenar y te acabas lastimando. No nada más la sí, mente, el cuerpo también tiene su desgaste. Y en la parte personal, trabajando en la empresa en estos momentos difíciles, trataba de tapar mis emociones. ujú, Era como, no sé, se cayó este deal que llevas año y medio trabajando, está bien, ¿qué sigue? ¿No? ujú, Como que ujú. no me voy a dejar, Sí, no me voy a permitir sentirlo porque eso es debilidad, como que tengo claro. que seguir. Em, que a corto plazo, pues puede ser una herramienta útil, pero eventualmente, pues dejas Encuentra de la manera de sentir. salir. Sí, sí, sí. Y es Sí, horrible no sentir las sí, cosas. Así hasta en mi propia boda, pues habían momentos donde me sentía desconectado y era el mejor día de mi vida, pero mi cuerpo ya estaba acostumbrado a enterrar todo lo que estaba sintiendo. Ahorita ya no me siento así, afortunadamente, después de un año de trabajo personal, pero yo creo que esa es la parte que luego no se ve. Mis papás no sabían.
Sí. Cuando les dije a mis papás, oye, pues estoy empezando terapia porque pasó esto, pues no se habían dado cuenta. Mis hermanos tampoco. Ujú, Mi esposa sí, pero pues hay un sufrimiento ahí interno que vive mucha gente y lo comparto porque lo que fue muy interesante después, le empecé a explicar a mis amigos lo que estaba viviendo. Muchos estaban sintiendo ujú, lo mismito. Es como un sufrimiento que se presta mucho también a los hombres de no compartir emociones, de decir, ¿sabes qué? Me ujú. siento triste, me siento frustrado, me siento desgastado, y acabas por ser hombre y macho, pues lo acabas enterrando hasta que llega un punto donde ya no estás viviendo de una forma, pues ya no estás viviendo. Sí, culturalmente lo tenemos acomodado como una señal de debilidad, ¿no? Y creo que esa es la Claro, parte, y me encanta que lo menciones y que lo traigas a la mesa, porque además, mientras estás viviendo estas emociones, digamos, o estas situaciones, pues es una etapa muy solitaria, porque no se sí, ve, muchas veces no se ve. Yo no particularmente he sentido eso, pero sí muchos temas de ansiedad, muchísimos, sí. y paranoia, y ataques de pánico, y como que, como dices, no pasó nada, y mientras más lo tratas de evadir, más creo que la siguiente vez regresa con más fuerza, ¿no? Creo que tienes que aprender a vivir Sí, no con ello. desaparece. Ajá, Pensarías, como lo voy a ignorar, ya va a sí, desaparecer, sí, y nada más se va acumulando. se va acumulando. Lo tienes que ser parte de y Sí, tienes que dejarlo salir, es como una olla express, ¿no? Tienes que dejarle salir justo, poquito a poquito, porque si no, te revienta en las manos. Entonces, tiene exactamente. mucho valor empezar a trabajar siempre en estas, em, la parte personal, cuando te reta tanto en la parte, sobre todo aquí que hablamos, somos emprendedores, es un te cobra una factura importante, porque estás lidiando con el negocio, lidiando con tu vida personal, manejando la información y la comunicación hacia inversionistas o familia y hacia abajo, hacia tu gente, siendo líder, liderando. Entonces, Sí, es algo que pocas personas entienden, pero que irónico que te haya pasado eso de la desconexión emocional cuando vendes un concepto de emociones. es muy irónico. De hecho, cuando abren la tienda de El Bosque de Chapultepec, te dijeron que Roxy no es tuyo, es de la ciudad. Sí, hay un kiosco que se llama el Kiosco Mariette en el Bosque de Chapultepec, que fue construido en 1921 y creo que era una fuente de sodas, una nevería en un momento. He visto fotos de que llevaban caballos ahí a este kiosco. Mi papá siempre había visto ese kiosco y quería ver la forma de abrirla, como que no se dio porque no llegamos con la gente correcta. Yo paso mucho en bici en Reforma y veía este kiosco abandonado. Está enfrente del Museo de Antropología, atrás de la librería Porrúa, y estuvo abandonado décadas. Hasta que un día, y también intenté yo tratando de buscar a gente, no hubo la oportunidad. Y eventualmente la exdirectora del Bosque de Chapultepec pues, nos buscó. Yo, es una historia medio loca porque este amigo que se fue a vivir a Kenia, se casó en Kenia, yo estaba en su boda en Kenia y me llegan llamadas y llamadas y llamadas y llamadas y dije, ¿qué está pasando? Así algo pasó en el negocio. Contesto, me dicen, oye, te están buscando de la dirección del Bosque de Chapultepec porque la directora y el presidente, como cosas que dije, oye, me están tratando de Sí. extorsionar. Y dije, oye, no estoy en México ahorita, pero regreso en 2 días y me citan en las oficinas del Bosque de Chapultepec y justo esta señora Mónica Pacheco, que respeto mucho, me dice: "Espero que sepas que Roxy no es tuyo ni de tu familia, es de la Ciudad de México". Y no pude estar más de acuerdo. Así, porque ya llega a ser un negocio, pues, que nunca ha sido de una persona, sin ninguna persona es el protagonista del negocio. Nadie fue el visionario de, ¿sabes qué? Roxy va a hacer esto. Fue gente cuidando, como un rol más de cuidar lo que estaba existiendo, y la gente se apropia de las sucursales. Así, si yo voy a la Condesa y trato de mover un cuadro o empiezo a cambiar Ujú, mobiliario, la gente se enoja. ¿Por qué? Porque es de ellos. Así ese espacio es de ujú. ellos. Em, y cuando adoptas esa filosofía, pues te quita un poco el ego de Roxy, debería de ser así porque así me gustan a mí las cosas. Es un poco ampliar esa filosofía y decir, por qué la gente va a Roxy? Ujú. ¿Por qué la gente se identifica con Roxy? ¿Por qué la gente se enoja
si les quieres cambiar las sillas o los cuadros o los popotes. Es porque ya es un lugar sagrado para ellos. Entonces, para mí es la parte más bonita del negocio, que la gente ya siente, pues, que es de ellos. Así ese kiosco Marieta que está en el bosque, es de la ciudad, el bosque es de la ciudad. Nada más nos han dejado, yo le digo a la gente, el helado es el vehículo para vender eso, para vender alegría, para vender nostalgia, para vender memoria afectiva. Em, el helado acaba siendo secundario, aunque sí Ujú. es muy importante nuestro helado y nuestro proceso de fabricación, es más que eso, porque si solo fuera el helado, la gente no estuviera con ese tipo de amor y pasión por lo que representa Roxy para ellos. Para ti, ¿qué es intocable de la marca y dónde hay que innovar? Buena pregunta. ¿Qué es intocable? Yo te diría que el factor humano, em, y también la forma de fabricar artesanal. Em, en el momento que si nos volvemos una marca industrial metiendo puros saborizantes, pues, para mejorar márgenes, se muere esa magia y sinceramente no es algo que a mí me emociona hacer. Ujú. Es un mercado grande, sin duda, pero me gusta que las cosas sean hechas a mano, ¿no? Obviamente hay maquinaria involucrada, Ujú. pero no porque la nevadora sea una máquina, le cambie el sabor de, pues, el mamey natural pasado a mano. Entonces, te diría, por un lado, esa esencia artesanal se tiene que seguir respetando, y la experiencia humana en las tiendas, porque nosotros hablamos mucho de tu nevero de confianza. La gente va a las tiendas porque en algunas tiendas, pues, hay una persona ahí que ha estado ahí décadas. Un ejemplo bueno era este señor Eduardo, que le decían el gordo ahí en la Condesa, pasó décadas, toda su vida como mesero. Él trabajó con mis bisabuelos, con mi abuelo, con mi papá, conmigo. Se acaba de retirar el año pasado. Espero que esté bien disfrutando de su tiempo en Veracruz, en la playa. Em, y la gente iba porque era la interacción con el gordo, porque él eras un nevero de confianza. Ujú. En el momento que quites ese nevero de confianza y esa atención, pues ya lo que estamos vendiendo es algo diferente. Hoy en día ya se está prestando mucho en comida rápida, pues pasas y es en un kiosco digital Ujú. y luego ya te entregan y eliminas la parte humana. Sí. Y entiendo la razón de ser de eso, pero desde mi punto de vista, ¿por qué las empresas grandes empiezan a hacer eso? Pues porque eliminas la parte más difícil de la operación, Claro. que son los humanos. Sí. Sí, los humanos somos complicados, somos emocionales, tenemos Caros. sentimientos, somos Ujú. caros, Ujú. em, pero cuando lo haces bien, creo que es la parte mágica de ese negocio. Entonces, claro, si vas a McDonald's, no vas a McDonald's para ir con para saludar a la persona de toda la vida en Sí. McDonald's. Vas porque te gustan las papitas Ujú. y buscas algo económico y algo consistente. Ujú. Entonces, es un negocio, ese es el nicho de ellos. Para nosotros, la gente no busca un kiosco digital. La Ujú. gente sí gusta, oye, dame lo de siempre, ¿no? El sundae, con el sundae con un poquito más de nuez picada. Si le das esa flexibilidad a la gente, se sienten en casa y esa conexión humana es lo que lo hace especial, pero también lo que lo hace muy difícil crecer. Pues mientras las heladerías o los nuevos conceptos se sigan migrando más hacia lo digital, pues más solo te dejan en el espacio humano, lo cual es un territorio del que ustedes siempre han sido dueños y qué bueno que no se muevan de ahí, porque creo que es lo que hace que Roxy no sea un destino de helados, sino un destino de recuerdos. Y hablando de eso, tienes en tus manos 80 años de historia, 4 generaciones de legado. ¿Qué te gustaría dejarle a la quinta generación? O sea, la quinta generación. Y como lo mencionas, así, así veo yo mi responsabilidad. Em, Tuve mucha suerte que los socios con los que estoy operando ahorita comparten esa visión. Si esto no es un negocio que es cómo vemos cómo se empaqueta en otra manera en 5 años para vendérselo a alguien más grande. No necesariamente es lo que queremos hacer. A nosotros, a nuestra generación es cómo cuidamos de esto para que la quinta generación pueda conservar lo que nosotros estamos, pues, operando hoy en día, ¿no?
Diría, para la quinta generación estaría padrísimo entregarles una nevería reconocida por su cultura y hospitalidad. ¿Con cuántas tiendas? Pues no sé. Sin duda con más de 10. Este mes estamos por abrir 2 más, em, pero no es tanto tener X cantidad de tiendas, en mi opinión. Sí me siento con la obligación de crecer. El propósito, tuvimos una plática muy padre cuando entraron mis socios nuevos, reuniendo a muchos empleados de diferentes edades, diferentes tiempos en la empresa, posiciones, y era la conversación de, ¿qué es Roxy? Así, ¿por qué Ujú. existe Roxy? Y la conclusión y una frase que creamos juntos fue: Roxy existe para crear buenos momentos y vidas plenas. Solo por eso. No existimos para ser helados. Existimos por los buenos momentos y vidas plenas. Buenos momentos hacia afuera con los clientes y vidas plenas con la gente que trabaja con nosotros. Y depende de nosotros cumplir esa misión. Si cumplimos esa misión con 200, 300, 500 tiendas, qué padre. Pero si tienen que ser menos, también se vale. Pero sí creo que lo que tenemos que ser fiel es a ese propósito. En el momento que ese propósito ya no sea la guía o el North Star de nosotros, pues sí, estamos haciendo algo mal. Y lo vamos a hacer. Ujú. Pero ojalá cuando suceda eso, podamos corregir ese camino. ¿Y crees que Roxy debe de quedarse local o expandirse a nivel internacional? Pues el tiempo nos va a ir diciendo. em, Ahorita, sí hay casos exitosos de marcas mexicanas viajando, sobre todo a Estados Unidos, y han tenido su éxito ahí. No descarto que pueda suceder en algún futuro, em, pero creo que importa mucho con qué intención. Si la intención es queremos estar en Estados Unidos porque está de moda Estados Unidos o porque cobramos en dólares en vez de pesos, pues es la decisión o la intención incorrecta. Yo creo que sí hay un mercado hispano enorme en Estados Unidos que busca conectarse con la cultura mexicana. Entonces, si este concepto de nevería viaja bien a California o a Texas, pues sí, yo creo que tenemos la obligación de crecer en esos mercados. ¿Por qué digo obligación? Porque la gente internamente requiere de crecimiento, pues, para tener mejores vidas. Así, si nos quedamos con 10 tiendas, la persona que es colaborador general no puede subir a subgerente, el subgerente no puede subir a gerente, el gerente no a supervisor. Tienes que crecer para que la gente sí vea movilidad en la empresa. Entonces, el crecimiento se va a dar sí o sí. El reto va a ser cómo crecemos manteniendo la esencia que nos ha hecho diferentes todos estos años. Y si nos lleva a Estados Unidos, qué padre. Así, yo estoy abierto a esa posibilidad, pero si te diría un poco, si debería ser local o nacional, me gustaría hacer una marca nacional con sentimiento local, porque es una marca de barrio. Entonces, sí, podemos abrir en Querétaro, en Puebla, en una esquina con un parque, y si la gente se identifica con su nevería, con su nevero de confianza en esa esquina, pues no tiene que ser solo en la Ciudad de México. Ahorita estamos con 9 tiendas en la Ciudad de México y una en Querétaro, em, pero sin duda hay lugares. Una complejidad va a ser, oye, pues abrir nacionalmente, para nosotros no podemos fabricar todo en la Ciudad de México. Ujú. Tendríamos que abrir más fábricas, que, pues, es otro tema de complejidad, pero de que se puede, se puede. Es nada más de tener esa intención y querer ejecutarlo. ¿Qué consejo le darías, Luis, a las personas que están involucradas en negocios familiares y que están atorados entre el legado, la historia, lo que dijo el abuelo, lo que dice el papá y estas ganas de llevar la empresa hacia otro lugar en adelante? Pues mucha suerte. Lo digo porque me ha tocado ver y escuchar tantas historias y hemos tenido mucha suerte. Así el hecho de que siga siendo que yo tenga una buena relación con mi papá o con mi tío, con mis primos y mis hermanos, yo te diría que 80 años después, sí es una historia, una excepción, y no es que algo así, no es porque mi familia tomó decisiones correctas. Si hay un elemento fuerte ahí de suerte, em, lo que acaba pasando con las generaciones, cada brinco de generación es un momento crítico
donde entra mucho ego, entra mucho el dinero. De repente hay diferentes familias que dependen de cierta forma del negocio. Entonces, soltar el control o reinvertir se vuelven conversaciones muy difíciles. Yo te diría, tienes que regresar a entender por qué existe tu negocio. Si la gente, si están de acuerdo en por qué existe, se vuelve más fácil esa decisión. Y algo que confundimos mucho en México, si vemos una empresa y está el lado de los accionistas, por un lado, el lado del gobierno corporativo, otro lado, el lado de la operación, en las empresas familiares se mezcla completamente eso. Ujú. Entonces, la gente confunde el derecho de un accionista por el derecho de tener que operar. Y eso no debería de ser. Creo que tienes que tener claro, tú sabes que tú eres de la familia, tienes ciertas acciones, tienes el derecho a elegir a alguien del consejo, pero no vas a operar. Y al mismo tiempo, en la operación, oye, tienes el derecho a operar, pero no tienes el derecho de estar en el consejo. Pero se suena muy sencillo tener eso claro. Sí. En la práctica, Y culturalmente la familia mexicana es mucho, creo que es más difícil que puedan ser tan frontales, que las cosas estén claras en papel. Siento que somos más emocionales en ese somos muy sentido. emocionales, que por un lado es lo padre de México. Sí. Así, muchas cosas que vemos negativas en nuestro país también son la causa de por qué México es un país especial. Porque somos emocionales, porque somos divertidos, porque pues, no somos muy estructurados, nos gusta un poco el desmadre, Ujú, las cosas sueltas. Yo luego pienso en países nórdicos como países cerrados, ujú. las cosas funcionan muy bien, pero son países de flojera. Sí. En México no somos un país, yo lo leí en inglés como loose contra como rigid, ¿no? Algo suelto es divertidísimo, pero a veces no funciona. Mi esposa es brasileña, justo fuimos al carnaval en Brasil, amo Brasil, es el país de los países más divertidos del mundo, pero no funciona muy bien. Sí, 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 es esa Es dualidad. violento, Ujú, es corrupto, pero es padrísimo. ujú. Entonces, tienes que estar consciente que, pues, no puedes tener uno sin Es el el yin y otro. el yang, correcto. Luis, por último, si tuvieras que mandarle un audio, una nota de voz a tus bisabuelos, 30 segundos, ¿qué les dirías? Uf, pues, que no lo van a creer, pero Roxy sigue vivo. Les diría gracias por darle vida a esta marca, em, y que espero que estén orgullosos de lo que estamos haciendo ya 80 años después. Es increíble lo que han logrado. No me queda duda que en adelante la Roxy se va a convertir en, va a haber un parteaguas, vas a ver en la historia de Roxy de esos 80 años, de lo que tú vas a hacer en adelante. Es un orgullo como mexicana y desde México poder hablar de empresas como la tuya, de familia como la tuya y de valores como los que tiene Roxy. Mi total admiración. Qué serie de accidentes tan afortunados nos han dejado un legado, porque Roxy ya no es tuyo ni de tu familia, es de todo este Es de país. México y Es de ojalá México. sea ese negocio que, como mexicanos, digamos, esta marca, este lugar, este espacio es una buena representación de lo que tenemos como país. Así es. Gracias, Luis. Gracias por acompañarnos. ¿Hay algo más que quieras agregar? No, gracias por invitarme y por no compartimos mucho la historia de Roxy. Bueno, hemos sido una familia bastante privada, pero creo que es un buen momento para compartir esa historia. Sin duda. Muchas gracias.